que el Señor les bendiga. Hoy vamos a repasar las primeras dos lecciones del trimestre. La primera se titula No podemos dormirnos. Y el versículo lo encontramos en Gálatas 6:2. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. El trimestre pasado vimos varias historias de hechos que sucedieron antes de que Jesús fuera crucificado. Pero justo la noche antes, Jesús se sentía muy débil por el sacrificio que iba a hacer al día siguiente. Entonces, como él había tomado una forma humana, él sentía debilidad y sabía que la mejor manera de recobrar fuerzas era pidiéndoselas a su Padre, o sea, a Dios. Pero también necesitaba apoyo de sus amigos, quienes eran los discípulos. Entonces, se los llevó, no a todos, pero se los llevó a algunos al monte de los olivos para que pudieran orar. Entonces, ellos también estaban cansados. Probablemente empezaron orando, pero poco a poco se quedaron todos dormidos y Jesús se quedó orando solo. Él estaba muy angustiado porque él sabía el sacrificio que iba a hacer por amor a cada uno de nosotros. Y la presión era tal que él empezó a sudar gotas de sangre. Pero a pesar de lo nervioso y angustiado que se sentía, él estaba resuelto en hacer ese sacrificio para que todos nosotros pudiéramos ser salvados. Y la oración que le decía a su padre era que, aunque él sentía que eso era duro, si se pudiera que pasara de él esa copa, pero que no fuera como él quiere, sino la voluntad de su padre. Entonces aquí también Jesús nos enseña que a veces las cosas que vamos a vivir van a ser duras, pero nosotros debemos confiar en la voluntad de Dios que es perfecta para nosotros. Y también que si a nosotros tenemos dificultades, podemos apoyarnos de nuestro Padre que es Dios. Pero si hay personas que llegan a necesitarnos a nosotros, debemos estar dispuestas a apoyarlas y a no quedarnos dormidos como se quedaron los discípulos. Y el mensaje de esta lección era: el amor de Jesús nos induce a apoyarnos en momentos de necesidad. Y eso debemos hacer, porque Jesús también lo hizo. No nos desanimemos y siempre tratemos de ayudar a nuestros semejantes. A veces pueden ser necesidades físicas, otras pueden ser espirituales. Y siempre, niños, tengan en cuenta que la mejor manera de ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos es comunicándonos con Dios a través de la oración. Y ahora, en la lección número 2, que se titula A pesar de las circunstancias, vamos a repasar qué pasó después de todos estos eventos. El versículo de memoria lo encontramos en Zacarías 7:9. Esto es lo que yo ordeno: sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. Pues les voy a explicar un poquito que muchísimos años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías hizo una profecía que la encontramos en Isaías 53:7. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Y este versículo de esta profecía habla sobre Jesús, sobre cómo en un futuro él iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Pero eso ya sucedió. Y le agradecemos al Señor porque Él decidió dar su vida por amor a cada uno de nosotros, para que así pudiéramos ser salvos. Entonces, después de haber orado con los discípulos, y bueno, que ellos se habían quedado dormidos, en ese mismo lugar Jesús fue arrestado, pero aún así Él seguía preocupado por el bienestar de sus discípulos y pidió que no los arrestaran a ellos, mientras que ellos, asustados, huyeron. Nosotros sabemos que Jesús no era una persona mala, al contrario, él era una persona muy buena y no merecía ser arrestado de esa manera, pero así fue. Y nosotros conocemos que todo esto fue por amor a cada uno de nosotros. Más tarde, Pedro lo negó 3 veces. Luego,
Jesús fue insultado, fue burlado, fue acusado sin motivos y también fue azotado. Y luego lo obligaron a llevar una cruz muy pesada. Jesús estaba muy débil. Él había sido maltratado, así que no tenían suficientes fuerzas para cargar una cruz. Así que había un hombre que se llamaba Simón, que era de un lugar llamado Cirene. Y los soldados le dijeron que tenía que ayudar a Jesús a cargar la cruz, y así lo hizo, porque Simón llegó a sentir compasión por Jesús. Mucha gente se burló de Jesús mientras él cargaba la cruz, pero otros lloraban porque no podían soportar ver a su Salvador pasar por ese sufrimiento. Luego, después de cargar la cruz, llegaron a un lugar que se llama Golgota, donde la cruz la pusieron y crucificaron a Jesús. Pero no estaba solo, también estaban otros 2 ladrones que habían hecho mucho mal a la sociedad y que habían sido juzgados también. Entonces, mientras Jesús estaba crucificado junto con estos hombres, la gente se burlaba de Jesús. Pero Jesús empezó a orar y empezó a pedirle a Dios que los perdonara a todos ellos porque ellos no sabían lo que hacían. Entonces, los ladrones que estaban a su alrededor lo escucharon y uno de ellos empezó a burlar de Jesús. El otro le dijo que se callara, que él no podía hablar así de él porque él era el Salvador. Entonces Jesús miró a este otro ladrón que llegó a arrepentirse y Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Y luego Jesús alcanzó a ver a su madre terrenal, a María, quien estaba sufriendo viendo a su hijo crucificado y se sentía muy mal por todas las cosas que estaban pasando. Entonces, cerca de ella estaba uno de sus discípulos, Juan, y le dijo a Juan que ahora él debía cuidar a su madre y ahora se tendrían el uno al otro. Jesús, incluso cuando estaba crucificado y sufriendo demasiado, él seguía mostrando amor y seguía cuidando a las personas que estaban alrededor de él. Y eso es algo que debemos entender. Jesús es nuestro ejemplo. Incluso cuando estaba muriendo, él se preocupó por las necesidades de otros. Sería maravilloso que nosotros nos pareciéramos más a Jesús. Es difícil, pero debemos ponernos en las manos de Dios, ser empáticos, es decir, ponernos en el lugar de otras personas y tratar de ayudarlos, aun cuando nosotros estemos pasando por cosas malas. Eso nos puede llegar a ayudar muchísimo y animarnos bastante. Concluimos con Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Pidámosle al Señor que nuestra actitud se asemeje cada día más a la de Jesús. Nuestro mensaje es: como Jesús podemos ayudar a otros, aun cuando enfrentamos dificultades. Que Dios te bendiga y te ayude a que todo lo que hemos hablado y todo lo que has escuchado lo puedas poner en práctica. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que
espinas